gusto saludarles, amigos seguidores de las redes sociales. Mire, bueno, andábamos aquí en el cementerio Santa Rosa de Copán. Me llamó la atención la historia que usted me estaba contando acerca de su papá. Le enseñó a contar con las estrellas. ¿Cómo es eso? Sabe que mi papá es de orígenes, de Corquincopán, ¿verdad? Por las mismas condiciones económicas a veces que se viven, ¿verdad? Se muda él a Santa Rosa, ¿verdad? Pero mi mamá y él fueron personas que, les voy a decir, que no estudiaron, ¿verdad? Y mi papá, su manera, ¿verdad?, de enseñarnos a mi hermana y a mí, lo hizo a través del Señor. Le voy a decir cómo. Porque como mi papá no nos puso al kinder a nosotros, él nos enseñó a contar a través de las estrellas. Él contaba las estrellas, nos confundíamos porque tanta, ¿verdad? Pero él decía, él volvía a empezar, nos enseñó los colores, ¿verdad? A través de las mariposas y a través de los pajaritos, porque él decía que todo era creación del Padre, que todo tenía un significado, que todo era una bendición. Puedo decirle que tuve el mejor papá. Ajá. Hasta ahorita usted ha estado pendiente de él. Sabe que mi papá tiene muchísimos años de haber fallecido, ¿verdad? Pero le voy a decir, las personas mueren cuando usted las deja ahí botadas en una sepultura, ¿verdad? Ciertamente ahí, ¿verdad? Espiritualmente el alma está con el Señor, ¿verdad? Ahí puede haber quizás huesos o quizás polvo, ¿verdad? Porque la misma palabra del Señor dice, del polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Entonces, pero ciertamente está el recuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, cuando le digo tuve el mejor papá, porque ciertamente tuve el mejor papá, con virtudes, con defectos. Mi padre era alcohólico, pero eso no quiere decir que yo me avergonzaba de él. ¿Por qué? Porque le voy a decir, el día más precioso de nosotros era el día que mi papá no bebía. Y hoy recordándolo, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Porque es un recuerdo, porque las personas mueren cuando ustedes las dejó botadas, olvidadas en algún lugar. Pero hoy le puedo decir que todas las personas que están aquí, que hoy andan acá viendo su familia, lo hacen porque verdaderamente los aman. Y hoy puedo decirle también, hoy en día se hacía chiste de que los papás, que las calles vacías por esto, por lo otro, pero le voy a decir, no todos son malos. Hay buenos papás. Hay personas que tienen buenos papás, algunos no tuvieron esa bendición, ¿verdad? Por las circunstancias de la vida, pero no somos quién, nosotros para juzgar a alguien, porque cada quien sabe cómo tiene sus cosas, pero sí le puedo decir, hay buenos papás, y los que no lo han sido, siempre hay un tiempo para eso, ¿verdad? Para acordarse lo que el Señor les ha entregado. Correcto. Me estaba contando extra cámara de que estábamos hablando hace un momento que su papá le enseñó a perdonar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo le enseñó? Mi papá era una persona, le voy a decir, muy creyente, ¿verdad? Conocimos del Señor, ¿verdad? A través de las palabras de Él, de los consejos de Él. Le voy a decir que era una persona que, como él no sabía leer, ¿verdad? Él me decía, léame por favor, porque él escuchaba noticias y él decía, mire que yo escuché esta cita bíblica, léame esta cita por favor, léame acá. Entonces, nosotros le leíamos y él empezaba a explicar lo que eso significaba, porque él decía que él me amaba como padre, pero que más me amaba a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor, usted puede amar a sus hijos como padre, pero más se los ama el Señor, porque Él sobrepasa el amor, sobrepasa el entendimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y mi padre nos enseña cómo. Mi papá era una persona que decía, hija, no conteste, hija, no se desquite, hija, aprenda a callarse, porque cuando usted se calla, Dios va a hablar por usted, porque Él es el que conoce todo, el que tiene la verdad en su palabra. Y hoy le puedo decir que las palabras de mi papá, palabras sabias, aún siendo una persona, le voy a decir, analfabeta, pero mi papá era una persona que lo que supo, lo atesoró en el corazón. O sea que aquí está un claro mensaje que los hijos que tienen a sus papás aquí, hay unos que ni los vienen a ver incluso, pero usted les dice que vengan, que se acuerden de ellos. Mire, le voy a decir algo. A veces en la vida tenemos un gran error, y sabe que es que cuando los tenemos no los valoramos, ¿verdad? Porque a veces tenemos otras cosas que andar pensando, ¿verdad? Y se nos olvida que allá en casa tenemos un papá, que en casa tenemos una mamá. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que hacemos? Que el día que ya no los tenemos, y la gritazón y la llorazón, ¿para qué? Si cuando no los tuvimos en vida, no estuvimos con ellos. Pero aquí pueden haber muchas personas, quizás, hombres, mujeres, ¿verdad? Quizás papás, ¿verdad? Para muchas personas, que no se olviden de esa persona.
Hay buenas personas, hay buenos papás, hay buenas mamás. ¿Por qué le voy a decir algo? Porque igual respeto merece esa persona que vende mangos en una esquina como una persona que está en una computadora. ¿Por qué le voy a decir algo? Porque ya puede ver usted, hay un montón de personas que trabajan en albañilería y que el sábado ahí van con su bolsita de provisión. ¿Para qué? Para que coman sus hijos. Sí, de aquí de Santa Rosa, ¿verdad? Bendiciones para ustedes. Bueno, muchísimas gracias.